Muy buenas tardes, querida audiencia tiktokera. Feliz martes para todos. Una tarde muy soleada aquí en la capital. Estamos muriéndonos de calor. Quiero desearles a todos que tengan un feliz resto de jornada laboral donde quiera que ustedes se encuentren y estén conectados y nos permitan entrar en sus dispositivos electrónicos. Hoy, en esta tarde tan soleada, vamos a tratar un tema muy candente, en particular para la ocasión. Y es que, mi querida audiencia y mis amigos entrañables de TikTok, el día de ayer se llevó a cabo la audiencia convocada por la Corte Constitucional, nuestros queridos jueces que están en su pequeño cuchitril jurídico velando por la defensa de nuestros derechos fundamentales, valientemente llevaron a cabo la audiencia para escuchar a los accionantes y a las instituciones estatales sus argumentos para poder revisar tanto cuestiones de forma y de fondo sobre la tan debatida en este humilde living el cual hemos creado entre ustedes y nosotros, sobre la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, esa ley tan bonita, tan preciosa de nuestro querido presidente Daniel Noboa. Y bueno, la audiencia duró por lo menos 8 horas. Empezamos a las 10 de la mañana y acabamos, pero exhaustos, a las 6:30 de la tarde. Realmente fue una jornada muy acalorada, la verdad. De eso vamos a debatir el día de hoy, y también antes de empezar les comento que igual el día de mañana vamos a participar igual en la audiencia convocada igualmente por la Corte Constitucional para en cambio debatir sobre la tan otra cuestionada Ley de Integridad Pública. Es que pareciera que es una serie de Netflix esto. Estamos un poco anticipándonos a los criterios que ya un poco hemos debatido tanto con ustedes en tantos lives sobre estas maravillosas leyes de urgencia económica creada por nuestro querido presidente Daniel Noboa, que hoy por hoy está en tierras niponas intentando convencer a los japoneses para que suscribamos un acuerdo comercial con ellos, que sería muy provechoso para el país, no lo niego. Ojalá negociemos bien, que eso es lo que realmente debería importar. Pero bueno, esos son un poco los anuncios. Igualmente seguiremos teniendo más lives en esta semana. Les comento que no hace mucho, hace un poquitos minutos atrás, acaba de aprobar la ley de fundaciones, que también la analizamos aquí en este humilde living electrónico con ustedes. También le dimos palo a esa hermosa ley de fundaciones y ya fue aprobada. Ya fue aprobada hoy en la Asamblea Nacional. Una ley que realmente da mucho que desear, al igual que la que vamos a en este caso comentar, que es la Ley de Solidaridad Nacional. Y estoy segurísimo que en los próximos días, una vez que se publique en el registro oficial, vendrán más demandas de inconstitucionalidad y querrán echarle, por supuesto, la culpa de su mal escrita ley a la Corte Constitucional. Permítanme solo un segundito para contestar un mensajito. Súper de economía popular y solidaria. Saludos a todos. Y bueno, perdón este pequeño espacio que me mandaron un mensaje de último momento que era muy importante responder, ya que la hermana de mi novia me ha pedido un comentario breve sobre la hermosa ley de fundaciones que se acaba de aprobar y que estamos comentando. Entonces le acabo de indicar que el órgano rector acaba de aprobar esta ley de fundaciones. Perdón que estoy con unas ideas un poco sueltas, pero esta ley de fundaciones vamos a debatirla con ustedes nuevamente. Estoy seguro de que hay mucha tela que cortar. Quiero ya revisar acá en nuestra firma cómo diablos quedó esa ley, porque si recuerdan algunos de ustedes que se conectaron en ese live que hicimos, hasta ese entonces
el órgano rector para las ONGs ahora va a ser la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y es una barbaridad porque esa pobre superintendencia que desde ya tiene que controlar a 20.000 organizaciones de la economía social y solidaria, más las 1.500 cooperativas de ahorro y crédito que le quieren quitar porque supuestamente esa super no sirve para nada y le quieren dar a la super de bancos que controla 30 bancos y cómo diablos dará para controlar 1.500 cooperativas. Perdón, 500, se me fue el número, son 500 cooperativas de ahorro y crédito. Y le quieren chantar a las SEPs con esta ley de fundaciones 70.000 ONGs. O sea, imagínense de dónde diablos van a sacar el recurso humano, el recurso, los dineros, para poder controlar un sector que le pertenece a cada una de las secretarías del Estado que en sus capacidades conceden personería jurídica a organizaciones de todo tipo que sirven un fin social. Vamos a leer un comentario por ahí, se me escapó saludarte. JE, buenas tardes doctor, ¿en dónde está ubicado? Bueno, yo estoy ubicado aquí en Quito, nuestra firma está ubicada en Quito. Si en algún momento quieres venir a visitarnos, por favor, coméntame un mensajito y podemos vernos acá en nuestra oficina. Ahora sí, no dilato más, porque ya queremos empezar a socializar esta información que hemos querido compartir con ustedes con relación a la Ley de Solidaridad Nacional, y hemos titulado este live de la siguiente manera: la audiencia de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, garantías constitucionales o un estado de excepción encubierto. Esto es un nuevo live de Insólido en Abogados, así que muchas gracias a todos los que van a participar, reaccionar, compartir durante esta transmisión. Así que quiero escuchar sus opiniones mientras yo les comento una que otra cosita que hemos indagado sobre esta preciosa ley de Daniel Noboa. Mis queridos amigos, bienvenidos a este espacio donde el derecho deja de ser un códice aburrido de biblioteca y en cambio se transforma en un bisturí preciso, elegante y cuando es necesario, letal. Aquí no repetimos artículos como loros amaestrados. Aquí abrimos la Constitución en canal para ver si late con justicia o si ya la embalsamaron con decretos. Brindemos aunque sea con agua mineral durante este calor hermoso que tenemos en la capital por la lucidez y el coraje de desnudar lo que el poder quiere vestir de solemnidad. Saludos a todos. Hoy no hablamos de tanques ni de dictadores caribeños como sí lo hicimos el día de ayer durante nuestro live, que hablamos sobre la geopolítica internacional con relación a esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. En esta ocasión, el teatro que estamos armando está en Quito. El escenario, la Corte Constitucional, los enemigos del pueblo, esos que no le gusta a nuestro querido presidente Daniel Noboa. Los actores principales de esta obra de teatro es la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado. El libreto, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, y la actuación es digna de un coro gregoriano, perfecta, impecable, intachable. Según ellos, es la obra maestra del derecho. Es que fue brillante, mis queridos amigos. El día de ayer, les comento un poquito, ¿no? Mientras yo escuchaba a los accionantes tan valientes, algunos colegas indicando sus razones por la cual esta ley de solidaridad nacional tiene evidentes violaciones de forma, porque está pésimamente mal redactada, pude ver a dos conocidos, dos amigos en su momento, con los cuales he coincidido en algún momento en la vida. Uno de ellos, un amigo que incluso coincidimos en gustos musicales, rock puntualmente, soy rockero así no parezca, y su nombre es Felipe, y él representaba a la presidencia de la República a nombre del señor Stalin Andino, que es el secretario de la presidencia. Pues mayoritariamente habló mi amigo Felipe. Y por el otro lado, igual también en la Asamblea Nacional, me dio gusto verle también a los tiempos a una amiga y compañera cuando yo trabajaba por allá, hace más de unos 10 años más o menos,
en la Cenecit y ahora representa a la Asamblea Nacional mi querida amiga en ese entonces, Mercedes. Me alegro mucho que dos personas que yo conocí, que coincidí en su momento, trabajen representando al gobierno en tan importantes cargos como procuradores de la Asamblea Nacional y de Presidencia. Me alegro mucho por ellos, porque eso habla muy bien de que en su momento a veces coincidimos con personas que te ayudan de alguna manera a crecer y me da gusto verlos ocupando esos espacios. Pero de lo que sí no me alegro es los argumentos, ¿no? que tan valientemente y fervientemente defienden mis queridos amigos que ahora están ocupando esos espacios tan importantes. Entonces yo escuchaba con atención todos los argumentos que decía tanto Felipe como Mercedes, a quien respeto y tengo cierto aprecio, ¿no? Nunca voy a hablar mal de personas con quien yo he coincidido, sea por la música, por el rock, sea por trabajo. Yo siempre voy a hablar bien de las personas, pero en este caso me sentí un poco, no sé, sorprendido por una especie como de coreografía. No sé si ustedes recuerdan en el tema de coordinación de baile ruso, por ejemplo. Quiero hablar de la disciplina del baile. Parecía que las ponencias de mis queridos amigos estaban un poco como armonizadas, como que si fuera una coreografía rusa. Incluso por ahí, en un descuido, mientras por ahí querían compartir la presentación, por ahí se logró pescar uno que otro chat de WhatsApp, algo que no debíamos ver, pero llama mucho la atención porque conversaban entre ellos ambas instituciones públicas, poniéndose de acuerdo qué decir el uno, qué decir el otro, y eso no habla tan bien un poco de lo que debería ser un análisis, una tertulia, una oratoria en la cual cada institución pública debería tener una postura clara, ¿no? Pero aquí parece que como con cualquier otro gobierno, ¿no? Un poco autoritario que quiera controlar los poderes, todos tienen que estar alineados hacia lo que diga nuestro querido presidente o estás en contra de ellos. Como lo dice Daniel Noboa, o estás conmigo o estás en contra del pueblo. Entonces me llamó mucho la atención, porque incluso hasta la Procuraduría también y su representante, que en este momento se me escapa su nombre, pero realmente no vale ni siquiera mucho recordarlo, porque parecía que estaba igual alineado a la coreografía tanto de mis queridos amigos en Asamblea y Presidencia. Entonces me llamó mucho la atención, no es que me sorprende, pero me llamó mucho la atención, porque de alguna manera uno tiene su opinión, su forma de ser, su forma de ver la vida, pero otra cosa es ocupar un cargo público y responder directamente a la autoridad, que en este caso es el presidente. Entonces estás obligado o condenado a obedecer sus funciones. Entonces creo yo que no estuvo del todo bueno eso, pero era necesario comentarlo previo a lo que voy a decir. Entonces, la Asamblea Nacional, representada por mi apreciada amiga Mercedes, con un tono de notario satisfecha, que la ley de solidaridad nacional cumple con la unidad de materia, la presidencia, en cambio, a través de mi amigo Felipe, asegura que esta ley es necesaria, que es urgente y además proporcional. Por Dios, es que hay que leer un poquito como para darse cuenta que es todo menos eso. Y la Procuraduría, que hablé un poquito de ellos, en cambio, en un despliegue de técnica, porque se entiende que dentro de la Procuraduría están en algunos de los abogados más eruditos, estudiosos, técnicos, y en cambio indicaba que es una ley necesaria, es urgente, y además que la presenta como que si fuera un tratado de buena legislación. Entonces, las tres voces de estas tres instituciones estatales, un mismo coro, la perfección absoluta, una ley maravillosa. Entonces, ¿para qué debatimos? Pero cuando el poder se declara perfecto, hay que encender enseguida las alarmas, mis queridos amigos, porque lo perfecto en política suele ser más bien una
una máscara para lo impresentable. Y lo que aquí se presenta como una ley impecable, más bien huele en realidad a excepción permanente disfrazada de normalidad. Es una norma que promete seguridad, un fin noble ante los tiempos que estamos viviendo, pero además también recorta garantías, que se dice económica mientras regula los allanamientos, que se vende como urgente mientras normaliza lo extraordinario. La ironía es brutal, mis queridos amigos. Se nos dice que esta ley protege al pueblo, pero lo primero que hace es limitar las garantías del pueblo en nombre de protegerlo. Se invoca la solidaridad nacional, pero lo que se promueve es solidaridad con el poder, blindándolo de controles incómodos al poder del gobierno. Y aquí está el verdadero inicio de este debate. No estamos frente a una norma impecable, como dicen nuestros queridos representantes de la Asamblea, de la Presidencia, de la Procuraduría. Estamos frente a un experimento de laboratorio jurídico, donde lo que debería ser regla se convierte en excepción y lo que debería ser límite al poder se convierte en su mejor excusa. Vamos a hacer una pausa activa solo para recargar las energías y saludos a todos los que nos están siguiendo, los que están compartiendo, los que están reaccionando. Gracias a ustedes. Yo realmente estoy aquí feliz por compartir unos minutos más con ustedes. Espero que lo que compartimos aquí sea de su interés y estemos a la altura del debate que merece este tipo de ley. Salud. Salud por ustedes. Salud con agüita, pero. A ver, hay un comentario, dice Hulk el perro, dice, excelente. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Me alegra que estás disfrutando de este debate. Entonces vamos un poco al contexto de esta hermosa ley de Daniel Noboa. Vamos a la escena. Fue un lunes, que ayer fue 25 de agosto. La Corte Constitucional, en su caso 51-25-IE. El país entero esperando un debate robusto sobre la inconstitucionalidad de la llamada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Y lo que recibimos fue más bien un concierto sin disonancias, una orquesta oficialista, la misma partitura, pero con precisión de metrónomo. La presidencia, a través de mi amigo Felipe, entra al escenario y proclama, con solemnidad dramática, que esta ley es la bala de plata contra el crimen organizado. ¡Qué ternura! Que sin ella el país se derrumba, que es urgente, necesaria y salvadora. ¡Qué noble! La Asamblea, a través de mi amiga Mercedes, como buen eco institucional, asiente y repite el libreto, cumple con la unidad de materia, cumple con la urgencia económica, cumple con los requisitos, cumple con la pertinencia legislativa. Todo cumple, todo encaja. Aplaudamos, pues, está todo perfecto. Y la Procuraduría, para cerrar, remata la función con un despliegue de retórica técnica, que la ley es proporcional, necesaria y hasta elegante en la construcción jurídica. Ni una sombra de duda, ni una nota discordante. Entonces, tenemos tres instituciones públicas, un mismo guión. Y mis queridos amigos, cuando en política todos coinciden sin fisuras, no estamos frente a un debate jurídico. Estamos frente a un coro oficialista, afinado por conveniencia. En derecho, mis queridos amigos, lo impecable suele ser sospechoso. Porque el derecho, como la democracia, no vive de la unanimidad, sino de la crítica, del contraste, de la tensión entre principios. Porque una ley que se proclama como solución mágica para el tema de seguridad a todos los males, más bien suele ser un caballo de Troya. Entra con pompa por la puerta grande y cuando ya está adentro comienza a desmantelar libertades. Así es esta ley de solidaridad nacional. El discurso oficial dice urgente, necesaria y constitucionalísima. Traducido al lenguaje castellano, significa que el Ejecutivo
no quiere controles judiciales. La Asamblea no quiere contradecir al presidente. Y la Procuraduría decidió ejercer de notario del poder. Y es así de simple y sencillo. Vamos a leer un comentario. Hulk dice lo siguiente: los amicus curiae del gobierno eran terribles. Ministerio de Gobierno de las peores intervenciones. Sí, y él creo que intervino solo una vez. De lo que por ayer la audiencia fue larguísima. Realmente tuvimos que hacer como 3 pausas para poder ir al baño al menos. No, terrible, terrible. Yo realmente no puedo hablar mal de mis queridos amigos, que obviamente no han de tener la culpa porque siguen órdenes. A final de cuentas, tienen que obedecer al presidente. Y no se vio realmente un debate. Para ellos todo estuvo perfecto. Dices, el secretario jurídico se fue. Pues mejor, porque no ha de haber aportado tampoco más nada. Lo tuvo a mi pobre amigo Felipe hablando cualquier cosa, aprendiéndose ese rato cualquier cosita como para quedar bien. Pero realmente fue un desastre. Fue un desastre. Te agradezco mucho por tu comentario. Mis queridos amigos, la historia ya nos enseñó que los experimentos perfectos del poder rara vez terminan bien. No sé si ustedes se acuerdan del Patriot Act en Estados Unidos, presentado como la salvación tras el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Pero en cambio, ¿qué pasó? Terminó habilitando el espionaje masivo de ciudadanos. ¿Qué pasó en cambio en El Salvador? El régimen de excepción justificado como urgente y proporcional por Nayib Bukele se convirtió en prisión preventiva colectiva, con más de 80,000 detenidos sin debido proceso. Ahí cayó el que es y el que no es y el que pasaba por ahí sin saber qué es. Aquí la historia, mis queridos amigos, se repite con acento ecuatoriano. Una ley que se anuncia de impecable para combatir al enemigo externo, pero que termina recortando derechos del ciudadano común como tú o como yo. Vamos al siguiente bloque, pero antes voy a tomar un poquito de agüita. Saludos a todos los que están reaccionando, muchas gracias por sus comentarios. Espero que este tipo de contenidos les sea útil, les sea interesante, entretenido hasta cierto punto. No es que quiero ser un payaso, pero aquí lo que queremos es tratar un rato ameno en el cual ustedes se distraigan, yo también me distraiga, porque pasamos trabajando estresados y lo que queremos en algún momento del día es hasta un poquito desahogarnos de ciertas barbaridades que pasan en el día a día. Espero ser ese pequeño espacio de tiempo en su día y les agradezco más bien por elegir escucharnos a nosotros. Vamos con el desarrollo y análisis jurídico, pero antes voy a leer otro comentario. A ver, Hulk dices lo siguiente: y si el argumento sobre la inconstitucionalidad de forma fue lamentable, la de fondo, es que eso fue la segunda parte, no, fue maravilloso. Fue maravilloso y hasta un poco repetitivo, porque la verdad que sí es un poco descorazonador el hecho de que los representantes de presidencia, asamblea, procuraduría no tengan otro argumento más que repetir lo que tienen que decir. O sea, no tienen criterio para poder analizar de fondo. Repiten como que si fueran una grabadora mal grabada lo que tienen que decir, y la verdad no hubo un análisis. Hasta hay ciertas cosas que decían hacían que se caigan en sus propios argumentos. Pero bueno, así mismo es, eso queda ya grabado, está para que también lo puedan ustedes consumir a través de la página de YouTube de la Corte Constitucional, en donde pueden obviamente participar en vivo e en directo de estas audiencias que son públicas, para que ustedes también puedan ver el nivel de representantes que tenemos. O sea, es que es desnedable, o sea, es una cuestión que da hasta ira, es decir, ¿cómo diablos llegaron ahí? Pero en todo caso, están ahí. No podemos hacer mucho. No podemos sacarlos a patadas, como quiere Daniel Noboa sacarlos a patadas a los jueces de la Corte Constitucional, porque no les cae bien. Vamos entonces, si les parece, ¿no?, al desarrollo y análisis jurídico de esta ley. Vamos a coger nuestro bisturí a mano y vamos a entrar a la Constitución en el artículo 140 puntualmente, para ser exactos, la cual le da la facultad al presidente de la República de enviar estos maravillosos proyectos de ley económicos urgentes.
porque es legal, o sea, lo presentado es legal. Ahora, otra cosa es lo que se envía. Y sí, también la Corte Constitucional debe también vigilar que se respete la unidad de materia que tanto hemos cuestionado aquí y que tanto defienden nuestros amigos de Presidencia, Asamblea y Procuraduría, que no se viola la unidad de materia, que es transversal, por Dios, es transversal, que no se puede ser tan rigurosos con el tema de la unidad de materia, por la transversalidad de la misma. Diosito, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Los argumentos decían sobre el tema de la proporcionalidad y los principios que sostienen el Estado de Derecho. Hasta aquí todo en orden, todo impecable, mis amigos. Pero aquí empieza la tan famosa alquimia política que han metido. Empezando desde nuestro presidente hasta esos asambleístas que salen todos los días en la tele y el secretario de Presidencia también, que ha hecho lo propio. Lo que debería ser una ley económica urgente se ha convertido en cada una de ellas en un cóctel explosivo de normas penales, tributarias y de seguridad. Es como que tú vayas al Sweet and Coffee, porque ahora se llama Sweet and Coffee en algunos lugares de Quito, que te pidas un cappuccino y terminas recibiendo un trago de pólvora con espuma encima. O sea, por Dios, yo quería un cappuccino, no quería un monstruo, no me quería envenenar. Entonces, para ello hemos desarrollado algunas trampitas que tiene esta Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. La primera de ellas, la ley económica que legisla con botas militares. Así se llama. Esa es realmente la ley de solidaridad. Nos dicen que esta ley de solidaridad es una ley económica. Por Dios. En teoría, si es económica, debería hablar de impuestos, de gasto público, de incentivos para la producción. Pero ¿qué es lo que nos mandó Daniel Noboa y su equipo de brillantes abogados? Nos mandó la mitad del texto, regula allanamientos. También el uso de la fuerza y también crea delitos penales. O sea, es una bomba. Es como pedirle cuando te vas a los ceviches de la Rumiñahui, y no es que estoy haciendo propaganda, son ricos, la verdad. Pero es como que si yo me vaya al ceviche de la Rumiñahui y le digo al chef, al gustoso cocinero Manaba que deben tener por ahí, le pido un ceviche y me llegue a la mesa como una granada en el plato y sorpresa, pero no precisamente gastronómica, me voy a morir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, mejor dicho? La pregunta, mis queridos amigos, la pregunta más obvia es la siguiente. ¿Desde cuándo el ingreso forzoso de la Policía Nacional a tu casa forma parte de la economía del Estado, de la política económica? Salvo que las puertas derribadas ahora se contabilicen en el Producto Interno Bruto del país. No hay una explicación técnica que aguante. Lo económico es apenas el maquillaje. 2 artículos, chullos artículos que hablan de economía. Lo que late detrás es un nuevo catálogo de atribuciones punitivas. Y aquí está pues la alquimia política. Disfrazar como urgencia económica lo que en realidad es urgencia represiva. 2 cosas muy distintas. Porque si en la portada dice economía, pero en el contenido dice allanamiento sin orden judicial, no estamos frente a una ley económica. Estamos frente a una excepción camuflada de modernidad. Brillante. La ironía es evidente. Bajo el nombre de solidaridad nacional, ¡qué ternura!, lo que se garantiza no es la seguridad del ciudadano, sino la comodidad del poder. Menos controles judiciales, más atajos procesales, más campo libre para que el Estado actúe primero y rinda cuentas después. Ese es el verdadero negocio detrás de la retórica económica que plantea Daniel Noboa. Vamos con la segunda trampita que hemos identificado. La unidad de materia convertida en una feria libre. Es increíble. Nuestros amigos de la Asamblea Nacional, de la Presidencia, de la Procuraduría, nos juran con solemnidad notarial que la ley respeta la unidad de materia, que todo encaja en una lógica perfecta, como engranajes suizos. Pero qué noble intención, la verdad. Pero basta una breve lectura
para darse cuenta de que no estamos frente a un reloj, sino frente a una licuadora que tiene beneficios tributarios por donaciones militares, reglas procesales express, sanciones penales, incentivos para empresas, todito arrojado dentro de la misma olla, sin orden ni concierto. Es una maravilla esa ley. Esto, mis queridos amigos tiktokeros, no es unidad de materia. Esto es un bazar jurídico, un nuevo tutti jurídico, mejor dicho. Se vende de todo, desde descuentos fiscales para el mecenas castrense hasta facultades extraordinarias para jueces y policías. Y claro, cuando la receta es tan disparatada, el resultado es más que evidente. Un potaje normativo donde se sirve arroz con gasolina. Un menú perfecto para incendiar el Estado de Derecho en nombre de la eficiencia. El truco es muy hábil, hay que admirarles algo, ¿no? Presentar la dispersión como unidad, como si pegar con cinta adhesiva 3 decretos inconexos convirtiera el collage en obra maestra. La realidad es menos poética, amigos queridos. Estamos frente a una violación abierta al principio constitucional de unidad de materia, convertido en un chiste interno entre los legisladores. Lo que debería garantizar coherencia se convierte en una coartada para mezclar lo que conviene al poder. Y así, bajo un membrete, caben privilegios tributarios, reglas penales y disposiciones de seguridad. Es una como ley Frankenstein, ensamblada con pedacitos de intereses distintos que pretende desfilar como modelo de coherencia. Y lo peor, que todavía esperan que les aplaudamos por esta maravillosa ley. Es increíble. Y la tercera trampita que tenemos, perdón un segundito, es con relación a las garantías sin papel. Las garantías de papel, allanamientos de facto, nos dicen con solemnidad casi litúrgica. Las garantías, mis amigos, se deben respetar. ¡Qué alivio! Pensamos, eso dicen, hasta que leemos las letras chiquititas de la Ley de Solidaridad Nacional. Porque lo que llaman respeto a las garantías consiste en autorizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a ingresar a un cualquier domicilio sin orden judicial, con un control posterior. Es decir, entran primero y rinden cuentas después. A ver, vamos a leer un comentario que por aquí vi de Adirem. Dice lo siguiente. Pregunta. ¿Puedo arreglar mi estatus si mi suegro con residencia hizo destrucción en mi casa? Bueno, yo creo que hay que leer un poco más a detalle o conocer más detalles de lo que pasó. Espero te encuentres bien. Creo que eso es lo principal. Pero en todo caso, Adirem, escríbenos un mensajito para poder agendar más bien una cita y conocer más detalles, porque me perdí, pero espero que estés bien. A ver, ¿por dónde nos quedamos, mis queridos amigos? Yo considero que esta ley no es una garantía. Esto, a mi humilde modo de ver, es un cheque en blanco con membrete constitucional. Es la consagración de la arbitrariedad bajo disfraz de legalidad. El derecho deja de ser límite al poder y se convierte en su decoración más elegante, como un cuadro carísimo en una sala donde ya nadie vive. ¿Quién lo va a admirar? Aquí se produce la inversión más peligrosa. La excepción que plantea esta ley escondido se normaliza. El juez que debería estar para sancionar se convierte en notario de lo ya consumado, y la inviolabilidad del domicilio, esa joya del constitucionalismo moderno, queda reducida a una consigna vacía. Una constitución que promete ser escudo se convierte en telón de fondo para allanamientos express. Eso es lo que está ofreciendo la Ley de Solidaridad Nacional, tal como está escrita en este momento. En nombre de proteger al ciudadano, se le priva de la primera de sus seguridades, que es la certeza de que nadie entrará a su casa sin orden de un juez. Lo llaman solidaridad nacional, pero es más bien solidaridad con el poder, que entra por la ventana lo que la Constitución cerró por la puerta. Y el resultado es claro. El ciudadano común se acuesta con derechos, pero se despierta con excusas.
Y la garantía, la palabra solemne que adorna discursos oficiales, se vuelve un jarrón vacío, útil solo para decorar la vitrina del poder. Este es el truco, mis queridos amigos. Transformar el plomo de la arbitrariedad en el oro de la constitucionalidad con un jueguito de palabras. Y no es nuevo. Recordemos los ministerios coordinadores del correísmo. Ya es un poco antiguito, pero existieron, que se justificaban con la bandera de la eficiencia administrativa. Y el resultado fue grotesco. Elefantes burocráticos, caros, inútiles, que terminaron siendo eliminados por inviables. Aquí la historia como que rima. Una ley que se vende como orden y eficiencia, pero que multiplica el caos. Una ley que se proclama defensora de los derechos, mientras en la práctica está eliminando garantías de los ciudadanos. Lo que aquí llaman solidaridad nacional no es más que, como decía antes, un cheque en blanco al poder, un comodín legal que le permite al Ejecutivo declarar sin rubor que ya no necesita los estados de excepción. Su ley urgente le da poderes permanentes. Lo que en teoría es una bala de plata contra el crimen organizado, termina siendo en la práctica un balazo directo a la Constitución. Vamos con el siguiente bloque y muchas gracias a todos los que están reaccionando. Vamos con algunas controversias que encontramos en esta preciosa ley de solidaridad nacional. La primera de ellas, la eficiencia como eslogan. El discurso oficial insiste que esta ley va a reducir trámites, tiempos y burocracia, pero no existen indicadores concretos que lo demuestren. No se dice cuántos procesos judiciales serán más ágiles, ni cuántos recursos administrativos se resolverán más rápido, ni cómo esta urgencia se traduce en resultados tangibles para el ciudadano. La pregunta es evidente. ¿Eficiencia para quién? Porque una cosa es acortar colas en ventanillas públicas y otra cosa muy distinta es acortar el camino del Estado para allanar un domicilio o detener a una persona sin una orden judicial. Sin métricas claras, la eficiencia no pasa de ser simplemente propaganda vestida de virtud. El segundo dilema y controversia que hemos encontrado es la transparencia con antifaz. La ley habla de transparencia, maravilla, de controles posteriores, de coordinación institucional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de emitir disposiciones complementarias, concentrando en sí mismo la regla y la excepción. ¿Cómo se fiscaliza una norma cuyo árbitro, juez y ejecutor es el mismo poder? Entonces, lo que aquí llaman transparencia en realidad se parece más a un vidrio esmerilado. Deja pasar la luz suficiente para exhibir las virtudes, pero nunca la claridad necesaria para que el ciudadano pueda verificar si se respeta o no la Constitución. El tercer riesgo que hemos identificado es la proporcionalidad de utilería. Se insiste en que las medidas son necesarias y proporcionales, pero la proporcionalidad se desmorona cuando la policía y las Fuerzas Armadas pueden ingresar a domicilios sin orden judicial bajo la excusa de flagrancia, con control posterior. Ese control diferido no devuelve la puerta violentada ni la intimidad perdida de cualquier ciudadano que no tenía nada que ver con el asunto. Aquí aparece el verdadero dilema. Proporcional, pero ¿para quién? Para el ciudadano no. Para el poder sí. Le permite ampliar sus atribuciones con el pretexto de urgencia, sin rendir cuentas inmediatas a nadie. Una proporcionalidad que solo equilibra en favor del poder es en verdad desproporción institucionalizada. El trasfondo del asunto, mis queridos amigos. Un derecho penal del enemigo disfrazado de solidaridad. Aunque la ley nunca lo diga con todas las letras, su lógica se acerca al modelo del derecho penal del enemigo. Dividir a la sociedad entre ciudadanos plenos y enemigos a neutralizar, aun si eso significa recortar garantías básicas como el debido proceso o la presunción de inocencia. Es el riesgo de normalizar lo extraordinario, construir un marco legal que promete seguridad inmediata, pero a costa de abrir la puerta a arbitrariedades permanentes.
Vamos a analizar ahora en este siguiente bloque casos reales y escenarios hipotéticos. Mientras tanto, agradezco a todos los que están conectados, los que están reaccionando, los que se animan a participar y comentar su opinión. Me encantaría leerlos. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, déjenmelo saber. Yo lo leeré aquí en vivo. Entonces, comencemos mirando al espejito más cercano. El caso de El Salvador. El estado de excepción prorrogado más de 20 veces ya no es excepción. Es la rutina en el país. Lo que decíamos antes, más de 80,000 personas detenidas, el que era y el que no era. Y muchos sin un debido proceso. Hay familias enteras que no saben, no han tenido contacto con sus familiares, con sus hijos, y que no han tenido ningún vínculo con estas bandas delincuenciales de allá del Salvador. Nayib Bukele desfila en el escenario internacional como héroe contra las pandillas. Y sí, los índices de criminalidad bajaron indudablemente desde 2019. Es casi nulo a la presente fecha una criminalidad. La gente por fin puede salir libre a las calles. Pero el costo, amigos queridos, fue altísimo. La suspensión de habeas corpus, la presunción de inocencia convertida en ornamento, miles de familias que hoy buscan justicia sin siquiera tener acceso a un juez ni a una visita a sus familiares o allegados. Lo que la Corte Interamericana investiga no es la eficacia, porque la hay, sino si todavía existe democracia. Y ahí está el dilema. Seguridad inmediata a cambio de constitucionalidad diferida. Esa ecuación, mis queridos amigos, siempre termina cobrando factura. El ciudadano pierde derechos y el poder gana permanencia. Si no, traten de sacarlo ahora a Nayib Bukele. No se quiere ir, quiere dominar. Ahora vamos a otro caso más cerca todavía, Colombia. En nuestro hermano colombiano también experimentó esta fórmula. Justicia militar juzgando civiles, detenciones masivas, bajo el pretexto de seguridad nacional. Y la tragedia de los falsos positivos, donde se maquillaban estadísticas presentando inocentes ejecutados como guerrilleros abatidos. Décadas después, el Estado tuvo que pedir perdón, reconocer crímenes de lesa humanidad y asumir responsabilidades ante tribunales internacionales. La lección es clara. Cuando la legalidad se sacrifica en nombre de la seguridad, los beneficios son temporales, pero el costo histórico es permanente y lo paga siempre el ciudadano común, nunca quienes redactan la norma, esas normas horribles que han presentado. Ecuador no es ajeno a este libreto. Ya hemos vivido estados de excepción declarados sin sustento, emergencias carcelarias que no salvaron vidas, allanamientos espectaculares que después se desmoronan en tribunales. La repetición de la fórmula no convierte el error en solución, lo convierte en reincidencia estatal. El derecho no puede ser un laboratorio de ensayo-error, y más aún con los ciudadanos tratados como conejillos de indias. Ahora vayamos a un escenario hipotético también, con una dosis de ironía que nos caracteriza. Imagine usted que su empresa contrata a un abogado que promete eficiencia, le promete maravillas, y en su primera gran reforma elimina el derecho a defenderse en un juicio, porque eso retrasa procesos. ¿Qué harían ustedes? ¿Lo felicitan por práctico o lo despiden por dictador? Pues bien, eso es exactamente lo que hace esta Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Confundir rapidez con justicia, control con legalidad, poder sin límites con eficiencia institucional. Y cierro con una reflexión histórica de este segmento. Cuando la culpa está definida de antemano, el proceso se convierte en ficción. Kafka lo intuyó y Camus lo advirtió. Nombrar mal las cosas es aumentar la desgracia del mundo. Llamar justicia a la arbitrariedad no solo es una mentira jurídica, es un crimen contra el lenguaje y contra la ciudadanía. A ver, vamos a ver por ahí, creo que había
un comentario. Chiquito bebé, saludos para ti. Se desmorona porque ustedes no se ponen los pantalones. Bueno, no entiendo el comentario, pero igualmente te agradezco. La ley ustedes ahora le llaman justicia social diciendo que esos delincuentes por necesidad matan. Bueno, te pido de favor puedas plantear bien el comentario para poder entender un poco y seguir la misma línea. Igualmente, muchas gracias por compartir tu opinión. Vamos entonces al siguiente bloque que hemos definido recomendaciones y claves. Comencemos entonces. Después de tanto discurso que hemos escuchado el día de ayer, qué bestia, porque fueron 8 rotas. Fue larguísima esa audiencia. Yo no sé realmente en ese edificio de la Corte Constitucional cómo no se quemaron vivos los jueces. Porque si las intervenciones estuvieron malísimas, con ese calor, por Dios, debieron haber liquidado algunas neuronas solo con tremendo solazo que les debieron haber caído. Pero después de tanto discurso que escuchamos ayer, que eso era lo que quería decirles con relación a la eficiencia que trae esta hermosa ley, nos conviene un poco aterrizar, porque la indignación sin brújula es como una catarsis, pero la indignación con herramientas es resistencia ciudadana. Y en un país donde el poder juega a legos con la Constitución, sobrevivir jurídicamente se ha vuelto un deporte extremo en Ecuador. Primeramente, una recomendación: no se traguen el cuento de la eficiencia sin un plan. Nos repiten que la ley busca rapidez. Sí, rapidez para el ciudadano, dicen, pero ojo, también rapidez para el Estado cuando quiere allanar la casa sin orden judicial. La pregunta clave es eficiencia, pero ¿para quién? Porque en derecho nada es gratis. Cada atajo procesal tiene una víctima invisible, casi siempre el ciudadano común. A ver, ahora sí creo que el chiquito bebé completó la idea. A ver, dice: la Corte y el Consejo de Participación Ciudadana que interpreta la ley les vale la vida de los inocentes y están a favor. Parcialmente estoy de acuerdo. Dice: se allanan a los narcodelincuentes, no a ciudadanos de bien. Yo estoy de acuerdo en que deben, entre los allanamientos, allanar también a los narcos. Fuera el colmo que la inteligencia que tengamos no den pues con los narcos. Pero recordemos también que hay muchos casos de personas que les han puesto estos falsos positivos, los han increpado. Y ahora con esta ley de solidaridad nacional, cualquier indicio o capaz revanchismo o capaz porque les dio la gana puede implicar un allanamiento y después encima rendir cuentas. Entonces hay que leer un poco el trasfondo de la ley de solidaridad y el alcance. Aquí no estamos diciendo que no se hagan allanamientos en contra de los delincuentes. Lo que no queremos que suceda con esta ley es que se sirva para perseguir políticamente a ciudadanos que no tienen nada que ver con el tema. Y mañana tendremos igual también la audiencia sobre la ley de integridad pública. También le vamos a dar palo a esa ley. Pero, dice, no supongamos. No, es que no podemos suponer. Es lo que está escrito, chiquito bebé. Con esta ley de solidaridad nacional quiere decir que si un policía le caíste mal por alguna razón y tiene tus datos personales por infringir una norma de tránsito y lo trataste mal por casualidad, se te subieron los humos y le caíste mal al policía, el día siguiente te va a entrar a tu casa sin orden judicial a patearte la puerta, a irrumpir en tu hogar y quitarte las cosas. Y luego el proceso judicial va a determinar si tuvo o no la culpa. Pero te puede implementar un falso positivo y hasta ahí llegaste, chiquito bebé. Entonces no es una suposición, es lo que está escrito en la ley, sino que hay que detenerse a leerla sobre lo que puede o no hacer el Estado. No es suposición, hay que saber leer. Pero igualmente, gracias por tu comentario. Vamos entonces con la segunda recomendación nuestra. Y esto va también para chiquito bebé. Lean siempre la letra chica. Ahí se esconden nuestros queridos fantasmas. En letras grandes se habla de progreso, pero en letras pequeñas se esconden los recortes de garantías. Se eliminan ministerios. ¿Qué ventanilla desaparece para atender sus derechos? Si reforman procesos penales, ¿qué juez pierde control sobre una detención? En derecho, como en todo contrato, lo que arruina la vida nunca está en las mayúsculas, sino en las notas de pie, al pie. Tercero, exijan indicadores reales, no propaganda.
¿Cuánto se ahorra realmente con esta ley? ¿Cuántos procesos se resolverán más rápido sin sacrificar garantías? ¿Cuánto mejora la seguridad ciudadana más allá del eslogan? Si no hay indicadores, no estamos ante política pública. Estamos ante propaganda con membrete constitucional. Entonces, hagamos un checklist mental de supervivencia ciudadana para que no nos pase nada. Hay 3 alarmas que nunca fallan, mis queridos amigos. Si un político habla más de recortar derechos que de mejorar servicios, no está pensando en usted, está pensando en su poder. Si el texto menciona más control que garantía, sospeche. Y si la excusa universal es la seguridad, recuerden, casi siempre se trata de seguridad para el poder, comparada con la inseguridad del pueblo. A ver, hay otro comentario, dice: chiquito bebé, soy militar y conozco, soy abogado también. Ahí tenemos el caso de Fito y los demás detenidos con los bienes. No es muestra clara de que esas reformas son necesarias y se les acaba el negocio. Sí, estoy de acuerdo que para perseguir a los delincuentes, pero nuevamente, hagamos un cambio, ¿ya? Vamos a aprobar esta ley de solidaridad nacional. Ok, tal como está. Se fue, mejor dicho. Daniel Noboa termina su gobierno. Lo aplaudimos, lloramos, reímos por la gestión que ha de haber hecho. Y gana la Revolución Ciudadana. Vuelve el correísmo con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Cambia un poco el panorama, ¿no crees tú? Entonces, una ley que tiene tanto poder para el Ejecutivo en manos nuevamente de un líder de la Revolución Ciudadana ya suena mucho más peligroso. No creo que el debate deba ser si sospechamos que Daniel o no nos va a perseguir, nos va a intervenir nuestros teléfonos con la ley de inteligencia, que los policías, si le caigo mal, o al militar que le caigo mal, me va a tumbar la puerta de la casa solo porque le dije cualquier barbaridad en la calle por estar un poquito enojado o desacuerdo. Ya cuando se trata de un presidente cuya connotación política es claramente autoritaria y dictatorial, ya cambia la cosa, queridos amigos. Vamos entonces a hacer una comparación con un poquito de ironía jurídica para cerrar este bloque. Montesquieu lo dijo en su momento, con la precisión de un medicazo, un cirujano. Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder. Es decir, si el único freno al poder es el mismo poder, estamos en bicicleta sin frenos, cuesta hacia abajo. Y todos sabemos cómo termina, en un accidente jurídico, evidentemente, con el ciudadano como víctima. Vamos con el siguiente bloque, si les parece bien. El verdadero problema de Ecuador, mis queridos amigos, no es la violencia, que en sí ya es un problema. La violencia es apenas el síntoma visible. El verdadero cáncer es una política que ha encontrado en la violencia su coartada perfecta. Justificar leyes express, decretos de emergencia y reformas que parecen más trucos de prestidigitador que actos de Estado. Hoy nos dicen nuestros queridos amigos de la Asamblea, de la Presidencia y de la Procuraduría General del Estado que es por seguridad, es un acto más que noble. Mañana van a decir que es por el bien común. Y así, entre comillas y excusas, van enterrando la Constitución con solemnidad de notario. Benjamin Franklin también lo dijo muy claro: quienes sacrifican libertad en nombre de la seguridad no merecen ni una ni la otra. Pero aquí seguimos, sacrificando garantías con la misma ligereza con la que un ilusionista hace desaparecer una paloma en el escenario. La diferencia es que en este acto de magia, la paloma es el debido proceso y lo que desaparece es la libertad del ciudadano común. Hoy lo llaman ley urgente, como todas estas maravillosas leyes que publica nuestro querido presidente. Mañana será un super estado de excepción. Pasado mañana, un modelo permanente de control. Es la trampa más vieja de la política: normalizar la excepción. Lo vimos en El Salvador, que ya lo comentamos,
donde la seguridad se compró con la renuncia a la Constitución, lo padecieron en Colombia, con décadas de abusos justificados en nombre de la guerra interna, lo advertimos también en Venezuela, donde la excepción se volvió rutina, y ahora con otro disfraz y otro nombre, nos quieren vender la misma fórmula. Control absoluto bajo la etiqueta de modernidad. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Ya, saludos Osiris, igualmente, si fuera abogado no pensaría así. Bueno, hay que respetar los comentarios. Cada uno tiene la libertad de opinar lo que creen conveniente. Aquí no somos dueños de la verdad. Chiquito Bebé dice, los delincuentes no merecen libertad. Estoy de acuerdo. José Luis Leiva, la pregunta 3. ¿Es el proceso adecuado? Hay dos preguntas en una misma. La pregunta 3. Estás hablando de la consulta, me parece. No me acuerdo la pregunta 3. Si la escribes podemos un poco debatirla si te parece, José Luis, porque no me acuerdo en este momento cuál era la pregunta 3. Ok. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Vamos al siguiente bloque. Un poco de interacción con ustedes también. Recuerden que este live no es un sermón ni un boletín oficial. Aquí no venimos a recitar comunicados, sino aquí venimos a desmontarlos con bisturí jurídico y un poco de ironía, que es lo que nos caracteriza. Esto es una sobremesa con nuestro vasito en mano, aunque sea agua mineral, donde la democracia se practica hablando, cuestionando y sobre todo incomodando al poder. Porque seamos claros, el silencio ciudadano ha sido el mejor aliado de las dictaduras elegantes. Esto que llaman seguridad ciudadana, ¿es realmente protección o un reality show de excepción permanente, donde la libertad siempre termina eliminada en la primera ronda? ¿Qué preferimos como país? ¿Un Estado garantista imperfecto que tropieza pero respeta derechos? ¿O un Estado punitivo perfecto que funcione como reloj pero es su arbitrariedad, mejor dicho? Pónganse en este plano. Mañana les allanan la casa sin una orden judicial, con la excusa de la eficiencia de la ley de solidaridad. ¿De verdad les consuela que lo hagan en nombre de la patria? ¿O se acordarán de la Constitución cuando ya sea demasiado tarde? ¿Qué piensan ustedes? No olvidemos la historia. En la Roma antigua también se justificó suspender los derechos en nombre de la seguridad. Le llamaban dictadura temporal. ¿Cuál fue el resultado? Lo temporal se volvió costumbre, la excepción se transformó en regla y el imperio al final colapsó, con leyes impecables en apariencia, pero con ciudadanos sometidos. La historia no se repite al pie de la letra, eso dicen, pero a veces rima con una precisión escalofriante. Ok, vamos al último bloque de este interesante debate, un poco acalorado también tengo que decirlo, porque la verdad que siempre en este tipo de debates hay pasiones, hay también criterios, y eso es lo rico de debatir, que haya ese tipo de intervención entre ambas partes como para saber qué opinamos unos y otros. Lo que no se da en la Asamblea Nacional, evidentemente, porque para eso, si hubiese habido un debate con el previo efectivo, si hubiese invitado a la sociedad civil, créanme que esta ley no hubiera sido aprobada de esta manera. Ya lo hemos dicho en otro live, se puede llegar al mismo objetivo, que es defender al país, que sea un país de paz, que tengamos seguridad, pero respetando la Constitución. Los atajos en derecho no llevan a ningún lado. No podemos culpar, a mi forma de ver, que la Corte Constitucional haga su trabajo al frenar estas leyes que están mal redactadas, que violentan derechos fundamentales, y por eso se han presentado las decenas de demandas de inconstitucionalidad. No es por casualidad, no es porque la sociedad civil está loca, no es porque los jueces constitucionales están empecinados en decirle no a todo lo que diga Daniel Noboa. Pero si yo presento una ley que violenta derechos fundamentales, que transgrede los principios constitucionales, evidentemente el juez tiene que hacer su trabajo y frenar el asunto y hacer que vuelvan a escribir esa payasada o archivarla, porque no podemos transgredir, o sea, pasar una ley, sancionar una ley positivamente
violentando derechos fundamentales. Eso sería una regresión jurídica. Entonces no podemos justificar la ira o el revanchismo de Daniel Noboa porque no le aprobaron su ley. Más bien él debe recriminar a sus asesores que hagan un buen trabajo, porque todos queremos seguridad, todos queremos un país de paz, pero hagan bien su trabajo al menos, redacten bien y lleguemos al mismo fin respetando a la Constitución. En conclusión, mis queridos amigos, el gobierno nos promete eficiencia con titulares grandilocuentes, pero la realidad nos enseña otra cosa, totalmente diferente. Recortar ministerios nunca significó recortar problemas y bautizar como urgente una ley no la convierte ni en justa ni constitucional. Es como ponerle corbata a un lobo, seguirá siendo lobo aunque declame discursos de modernidad. Nos vendieron la ley de solidaridad nacional como la bala de plata y resulta que ni bala, ni plata, ni solidaridad. Es un cóctel improvisado de medidas punitivas, beneficios tributarios para donantes selectos y excepciones permanentes camufladas de normalidad. Y lo más grotesco, todas las instituciones del Estado aplaudiéndola como si fuera una sinfonía de Mozart, cuando en verdad suena más a reggaetón escrito a la carrera en una asamblea agotada de argumentos. Roma ya inventó esta fórmula, como lo decía antes. La dictadura temporal, 6 meses de poderes extraordinarios para salvar a la República. ¿Cuál fue el desenlace? Lo temporal se hizo costumbre y los césares se quedaron para siempre. La historia no se copia palabra por palabra, pero tiene esa manía de rimar con una precisión que hiela la sangre. Gracias a todos ustedes, nuestra querida audiencia fiel de TikTok, a todos ustedes los que resisten este bisturí con su agüita, con su traguito, mientras aquí debatimos, porque con cada comentario suyo, con cada like, con cada reacción, con cada compartir, demuestran que la democracia se defiende hasta desde un chat, desde una reacción, desde la incomodidad lúcida. Y créanme ustedes, incomodar al poder siempre es más democrático que aplaudirlo como borreguitos. Compartan este live con alguien que todavía cree que las leyes se hacen por el bien común. Spoiler, casi nunca. Y estén atentos a nuestros próximos lives, porque vamos a tener muchísimos contenidos para todos ustedes en lo que resta de esta semana y si mi voz me lo permite. Espero que hayamos estado a la altura de lo que ustedes exigen y demandan, porque tratamos siempre de compartir un contenido de calidad. Y nos veremos el día de mañana, probablemente a la misma hora, más o menos tipo 4 p.m. Vamos si alcanzamos a debatir sobre la Ley de Integridad Pública, que mañana vamos a participar en la audiencia. Y si no, pues les traeremos otro tema muy interesante también, ya lo advertimos ayer. Vamos a hablar sobre la belleza de candidatos que vamos a tener para la alcaldía de Quito. Podemos hablar también sobre la ley de fundaciones que fue recientemente aprobada en la asamblea el día de hoy y también sobre los superministros de nuestro querido presidente Daniel Noboa en su titánica tarea de reducir el Estado, que es una intención noble, pero hay que ir a la práctica y a la técnica para ver si realmente es eficiente reducir los ministerios. Y si no, pregúntele al ciudadano común que estará esperando todavía la resolución de sus trámites administrativos, sabiendo que, oh sorpresa, el ministerio o la secretaría desapareció. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir este contenido enseguida aquí mismo en TikTok, en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Síganos en nuestras redes si les parece apropiado e interesante el contenido que compartimos en nuestra firma Insolidum y nos veremos en un próximo live. Una feliz tarde y resto de jornada para todos ustedes.